Veníamos hablando de... ¿Quién me puede recordar? ¿De qué venimos hablando? La salvación es al principio. Exacto. ¿La salvación es al principio o es al final? Y lo veníamos viendo, ¿por qué? Porque desafortunadamente, algo que en los púlpitos, en las iglesias a nivel del mundo, la gente piensa que con una oración ya usted es salvo. Y ese es el mayor error. Y veíamos hace 15 días, porque yo hace 8 días no pude enseñar, porque estaba gripado. Entonces no enseñé, pero sí asistí a la comunidad. El hecho que tenga gripa no quiere decir que, pues la mía no era contagiosa, ¿no? Si no, yo no me aparezco. La mía era de lágrimas, llorando nomás. Entonces, volvemos con este tema, ¿por qué? Porque en Hebreos capítulo 2, versículo 1, dice, ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Y analizamos qué es y qué significa la restauración y la salvación. ¿Qué es y qué significa la restauración y la salvación? ¿Cuándo y cómo es alguien restaurado y salvo? Y miramos que el primer proceso para el creyente, para el que empieza a caminar, porque el punto es, lo primero que yo tengo que hacer es una teshuvah, un retorno con un arrepentimiento. De ahí pasamos a la tevilá, que es el paso siguiente para yo creer que Yeshua me perdonó mis pecados. Y a través de esa tevilá viene la presencia del Ruach HaKodesh, que es la llenura de su Espíritu Santo. Entonces, cuando ya entendemos esos pasos, Teshuvah, tevilá, arrepentimiento e inmersión, que dejamos nuestras viejas transgresiones pasadas, empezamos a vivir un nuevo hombre, una nueva criatura, significa que empezamos a caminar con el Padre, pero eso no significa que ya somos salvos. Estamos siendo salvados, que es la palabra diferente. Usted no es salvo, sino está siendo ¿qué? Salvado en el camino. Porque analicemos algo. En la Biblia vemos muchos puntos o vemos textos donde muchos que comenzaron el caminar no lo terminaron. ¿Quiénes? Como el pueblo de Israel. El pueblo de Israel salieron de Egipto. Todos caminaron bajo la nube, bajo la gloria. Todos fueron bautizados en el mar. Todos fueron bautizados cuando se abrió el mar. Pero eso no significó que todos fueran a llegar, porque la mayoría perecieron en el desierto. En nuestro tiempo presente, en nuestro segundo éxodo, es prácticamente lo mismo. Entonces, el punto aquí es que uno tiene que tener mucho cuidado y mucha prudencia. ¿Por qué? Porque la gente es muy atrevida en hablar cosas, no sabiendo de pronto que no van a terminar este camino. Por eso yo algo que les he enseñado, no hablen tanto, sino callen y digan más bien, no sé nada. Porque cuando la gente se pone a hablar demasiado, el punto es, ¿usted sí va a aguantar hasta el final de todo esto? Porque es fácil uno hablar. El hombre en su estado es muy ¿qué? Muy emocional. El hombre es muy emocional, habla, dice aquí, y uno los mira. Eso es como cuando salíamos con Fran a correr. Es igual, uno salía con un grupo, pero no todo el grupo llegaba. Y algunos salen con uno corriendo y algunos salen más rápido que uno, pero uno en el camino se los encuentra. Y ahí se quedaron y hasta luego amigos, no aguantaron. Y esto es lo mismo que una carrera atlética. Es tal cual, o sea, todos salimos, pero no todos van a llegar. Y lo mismo sucede en la fe. Las iglesias están abarrotadas, pero están abarrotadas de gente que no es nacida de nuevo. Ojo con este punto. Porque cuando hay un proceso para salvación, la doctrina tiene que estar tal cual como el Padre la está enseñando. Y cuando somos procesados a través de la Escritura y somos medidos conforme a la Escritura, difícilmente muchos van a aguantar. Porque qué fácil es estar en un lugar donde no te exigen nada, donde no te dicen nada, donde usted llega los domingos, o un Shabbat también, se sienta y nadie le estorba su camino, pues usted dice, esto lo aguanto yo. Usted lo aguanta porque nadie no está siendo presionado. Pero cuando viene la presión para el crecimiento, ahí es donde uno empieza a sentir como pasos de gigante, empieza a sentir uno que me están desacomodando de lo que yo realmente no quiero que me muevan. Ahí es donde empieza el desacomodo. Y por eso en Efesios 4:23 dice que para que seamos renovados en el Ruach, en nuestra mente. Y es necesario. En Hebreos 2, versículo 1 al 3 dice, por lo tanto, tenemos que prestar mucha y cuidadosa atención a las cosas que hemos oído, para que no seamos arrastrados a la deriva. Pues si la palabra dictada por medio de los mensajeros fue firme, anteriores, los mensajeros fueron los profetas,
Y toda la transgresión y desobediencia recibe justo castigo, como le pasó al pueblo de Israel en el desierto, como le pasó al pueblo de Israel en medio de todo el proceso con los profetas, como está pasando este tiempo, nos dice el Padre. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Entonces, notemos algo, que nosotros no somos como las religiones que desafortunadamente hacen pasar a una persona al frente, le hacen hacer una oración de fe, dicen ellos que su nombre quedó escrito en el libro de la vida, que hay una fiesta en el cielo y todo el mundo aplaude, el paciente llega, por un momento pasa al frente, llora en remordimiento, porque el ser humano es muy emocional, y la mayoría de gente cuando vamos a una iglesia, claro, todos llegamos por un problema, pero muchos llegamos a una iglesia y entre esos muchos llegaron para ver si Dios les solucionaba su problema. Y Dios a uno no le soluciona el problema de la noche a la mañana, porque todo es que progresivo. Somos medidos y somos probados para ver si vamos a soportar todo esto. Entonces, qué fácil es que usted lo pasen al frente y le digan ya su nombre quedó escrito en el libro de la vida. Y usted acuérdese la oración y nunca lo borre jamás, dicen en medio de la oración. Y yo digo, oiga, que nunca, y es que somos tan atrevidos que le decimos al Padre y nunca lo borre jamás. Cuando esto tarde, miren, por eso yo les decía, en un día común y corriente, estaba yo meditando en el Padre y Él me dijo, tú todavía no eres salvo. Me dijo, todavía no eres salvo. Y eso fue lo que me llevó a estudiar todo esto y dije, definitivamente, ¿cuándo vamos a ser salvados? Cuando resucitemos, cuando venga ¿quién? Yeshua. Cuando venga Yeshua y resucitemos, cuando Él vuelva, ahí es donde nos vamos a dar cuenta cuando se abran los libros de las obras, si realmente lo que hicimos fue bueno o fue malo. Entonces, para que uno no se confíe, porque es que algo que mata al ser humano es que la confianza. Y en 1 Corintios capítulo 10 verso 12 dice, todo esto sucedió para ejemplo y fueron escritos para aviso nuestro, sobre quienes al fin de Olán ha venido así, que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Entonces, hombre, uno no se debe confiar. Y en Juan 15:20 dice, acuérdense de la palabra que les dije, el siervo no es mayor que su amo. Si a mí me han perseguido, también a ustedes los perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la de ustedes. Entonces démonos cuenta que Yeshua también vive un proceso. Y algunos pensarían, venga, pero el mismo Hijo de Dios viviendo un proceso también para salvación. Claro que sí, porque en nuestra mente, ¿qué podemos pensar? Ah, no, pero es que era el Hijo de Dios, ¿cómo Él iba a fallar? ¿Cómo? Pero démonos cuenta que Él vino en carne y sangre para cumplir un propósito aquí en la tierra. Y créanme una cosa, si Él no lo hubiera cumplido tal cual, nosotros no estuviéramos hoy aquí sentados hablando las maravillas de Él. Y Él también vivió proceso, y Él también tuvo que luchar su propia salvación. Él tuvo que luchar primero su salvación también, para estar preparado para hacer salvación para los demás. Por eso Él fue tentado en todo, en lo habido y por haber Él fue tentado. Y Él dice, si a mí me persiguieron, ¿cuánto más no lo van a hacer con ustedes? Si yo viví pruebas, ¿cuánto más ustedes no van a vivir pruebas? Si yo fui aborrecido, ¿cuánto más a ustedes los goyín, sus familiares los van a ¿qué? A aborrecer. Por eso en 2 Timoteo capítulo 3 versículo 15 al 16, Saúl le escribe a Timoteo, miren una recomendación, y que desde tu niñez has conocido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación, por medio de la fe que es en el Mashiach Yeshua. ¿Sí ve? Las cuales pueden hacerte sabio para la ¿qué? Para la salvación por medio de la fe en Yeshua. Porque todas las escrituras son inspiradas divinamente y útiles para la enseñanza, para la reprensión, para la corrección y para la instrucción en justicia. Entonces démonos cuenta que la Biblia está llena de muchas recomendaciones y muchas advertencias. Y eso es algo que nosotros no podemos olvidar. Entonces cuando nos hablan de la salvación, si es al principio o al final, hace 15 días yo les hablaba algo en cuestión de la oración también. Porque es que nuestro caminar es de oración, ¿sí o no? Todos los días oramos. Y acabamos de leer un texto que dice que tú desde la niñez has guardado las escrituras para que te hagan sabio. Todas las escrituras son divinamente inspiradas por Dios, útiles para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios esté enteramente preparado para toda buena obra. Entonces yo les enseñaba hace 15 días algo, que cuando estamos orando entramos en juicio.
Este punto es muy importante y yo quiero que ustedes no lo olviden. ¿Por qué? Porque es que una cosa es parlotear como loco, hablando cosas que hasta la final usted no va a cumplir. Porque es que nos cuenta que la mayoría de gente dice, es que yo me meto a orar con Dios 2 horas. No, es que yo me meto a orar 3 horas. Le hago una pregunta, ¿y usted escuchó a Dios en esas 3 horas? No, pero yo le dije de todo. Venga, el punto aquí no es hablar mucho. Porque usted no se ha dado cuenta, cuando hay gente que habla mucho, le dicen, venga, cállese y escuche. A mí me ha tocado hablarle a personas y decirle estas palabras. ¿Sabe qué? Cállese y escuche, no sea necio o no sea necia. Aprende a escuchar porque usted habla demasiado. Y a veces somos con Dios así, nos ponemos a hablar tanto que a la final de todas las palabras que salen de nuestra boca, no cumplimos nada. Entonces, no estoy diciendo que no hay que orar, sí hay que orar, pero hay que orar con entendimiento. Hay que orar con discernimiento. Entonces, cuando yo entro a orar, entro en un juicio moral. ¿Qué significa eso? Estamos hablando de las salvaciones al principio o al final. El juicio moral es lo que permite al ser humano determinar lo que es bueno y malo, justo o injusto, correcto e incorrecto, de una situación o conducta determinada. Es la capacidad que permite estimar o evaluar sobre las acciones humanas en referencia a un valor moral. Y leía yo Isaías 43:25 y me pareció muy interesante este versículo para traerlo en base a uno entrar en juicio cuando se ora. Miren lo que dice Isaías, el Padre a través de la boca de Isaías. 43:25. Yo soy el que borró tus rebeliones por amor de mí, y no me acordaré de tus pecados. Házmelo recordar, entremos juntos a juicio. Miren lo que dice, entremos juntos a juicio. Aquí le está hablando al pueblo de Israel. Habla tú para justificarte. Miren lo que el Padre le dice al pueblo de Israel, y nosotros somos parte del pueblo de Israel. Entonces, cuando estamos hablándole al Padre y estamos orando, Él dice así, habla tú para justificarte. A ver, ¿qué me vas a decir? ¿Cómo te vas a acercar a mí a orar? A ver, ¿cuál es tu intención hoy de oración? ¿Qué me vas a decir en esta mañana? Entonces, démonos cuenta que cuando yo entro en oración, entro juntamente en juicio con Dios. ¿Qué significa entrar en juicio con Dios? Que Él empieza a probar todas mis actitudes y palabras que yo estoy diciendo en el momento. Y aquí a través del profeta Isaías dice, habla tú para justificarte. Y entonces cuando uno entra a orarle al Padre, es tremendo porque a veces la gente entra orando para justificarse a sí mismo. Cuando yo no tengo que entrar orando para justificarme. Yo tengo que entrar orando es para arrepentirme. Y para que me cambie. Y para que me transforme. Y no creyéndome justo. Porque es que hay gente que es tan atrevida que entra diciendo, es que yo soy, Señor, tú me conoces, por eso mismo, por lo que te conozco te di este libro, porque todavía eres torpe, todavía te falta. Y miren lo que le dice, habla tú para justificarte, tu primer padre pecó, y tus mediadores también han transgredido contra mí. Tu primer padre pecó es Adán y Eva, y el pueblo de Israel, y tus mediadores también han transgredido contra mí. Por tanto, yo profané a los principales del santuario y entregué a Jacob como anatema y a Israel como vergüenza. Entonces es para nosotros orar en presente como viendo el futuro. Eso significa entrar en juicio. Cuando yo entro en juicio con Dios, yo no estoy orando por mi presente, sino estoy orando por mi futuro. Porque la pregunta que yo le hago es en esta mañana, ¿usted sí cree que va a terminar hasta el último día esta fe? ¿Usted está seguro que usted va a terminar este caminar hasta el último día cuando le digan y descansó en la paz del Señor? Ahí sí. Y no como ponen en las funerarias que pasa uno, doña Pepita descansó en la paz del Señor. Eso dice el mundo. Y uno no descansa en la paz del Señor sino hasta el día que venga Yeshua por segunda vez. Ahí es donde vamos a descansar realmente, porque los muertos nada saben. Porque el muerto nada sabe. Entonces cuando venga Yeshua y venga y establezca el juicio en la tierra y se abran los libros, ahí es cuando realmente nos vamos a dar de cuenta si lo que tú y yo hicimos fue correcto. Antes, no. Entonces sabemos por las escrituras que cuando nos convertimos en hijos de Yahweh, somos herederos. Ojo, somos herederos. Una cosa es posesión y otra cosa es herencia. Ojo con este punto. Somos herederos. Un ejemplo, a Cristian lo vamos a heredar a futuro. Los papás lo van a heredar de algo, pero eso no quiere decir que ustedes le entreguen esto, sino hasta el día que ustedes partan. Cuando los papás ya partan, Cristian puede tomar posesión de lo que se le heredó, porque por el momento no le pertenece a él. Entonces en este momento la fe de nosotros es una fe heredera de Yahweh y coherederos con Yeshua. Por eso dice el Rúa mismo
da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos. Y si también herederos de Yahweh y coherederos con el Mashiach, ya que porque padecemos con él, también seremos honrados juntos con él. Romanos 8:17. Y si somos hijos, entonces también somos herederos y herederos de Yahweh. Y herederos conjuntos con el Mashiach, con tal que estemos sufriendo con él, de manera que también seamos glorificados. En Gálatas 3:29 dice, también si ustedes pertenecen al Mashiach, son simiente de Abraham y herederos de acuerdo a la promesa. Efesios 3:6, que en unión con el Mashiach y por medio de las buenas nuevas los gentiles habrían de ser coherederos, un cuerpo unido y compartícipes con los Yehudim en lo que Yahweh ha prometido. Tito 3:7, él lo hizo para que por su misericordia pudiéramos ser considerados y justificados por Yahweh y viniéramos a ser herederos de acuerdo a la esperanza de la vida eterna. Dese cuenta que nos habla de herencia, no posesión, porque todavía no hay cielos nuevos ni nueva tierra. Entonces, en este momento somos herederos, pero eso se puede perder. Hebreos 1:14, el cual heredó de acuerdo a la esperanza, el cual siendo resplandor de su gloria e impronta de su sustancia, y el que sostiene todo con su palabra poderosa, después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Entonces analicemos algo aquí. Algo significante que tenemos aquí es que al ser herederos significa que aún los hijos no hemos recibido esa herencia o posesión prometida de vida eterna. Una cosa es la herencia y otra cosa es la posesión ya. Nunca se les olvide. Al pueblo de Israel se le dio una herencia de entrar a la tierra prometida. A ellos se les dijo, hay una herencia, ¿cuál es? Tienen que pelearla, que es la tierra de Canaán, que a futuro se va a llamar Israel. Y dense cuenta que ellos todos entraron al desierto llenos de emociones. Todos entraron, 2.600.000 personas. Y todos emocionados, y en los primeros 3 días de la fe, del caminar, empezó la amargura. Y de ahí para adelante empezaron a vivir 43 paradas, que fueron 43 procesos en 40 años, de los cuales no entraron los adultos, sino solo los menores de 20 años, y uno se preguntaría para este tiempo, ¿será casi que igual? Claro, es a nivel general. Como jóvenes, como adolescentes y como adultos, muchos no van a entrar, porque muchos se van a ¿qué? A perder. Entonces démonos cuenta que esto es muy delicado lo que estamos viviendo y lo que se viene para la tierra. Viene un examen para la tierra, y viene un examen muy bravo para la tierra. Lo que hemos visto de las pandemias y todo lo que están hablando y lo que profetizan, eso no es nada para lo que se viene. ¿Cuándo la recibimos? Yeshua dijo que esa vida eterna la recibiremos en el Olam Abba, en el mundo venidero. Lucas 18, verso 29 al 30. Y les dijo, de cierto les digo, no hay hombre que haya dejado padres o hermanos o esposa o hijos por razón del malhut de Yahweh, que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el Olam Abba, en la vida eterna. Entonces otro punto, Yeshua, la restauración y la salvación como un proceso gradual. En el pacto renovado podemos demostrar de forma clara y sencilla que los creyentes aún no hemos obtenido la salvación. Todavía no hemos obtenido la salvación, sino estamos siendo ¿qué? Salvados. Todos los días que usted se levanta a orar, ¿está haciendo qué? Salvado. Sí, pero usted todavía no es salvo. Ojo, porque en la mala interpretación de las escrituras dice, ¿salvo por siempre? No, estamos siendo salvados, estamos siendo sacados, estamos siendo guardados. ¿Qué le pasó al pueblo de Israel cuando andó en el desierto? Estaba siendo salvado, porque todavía no era salvo, porque no habían entrado a la tierra prometida. Para que entonces cuando alguien le diga, no es que yo ya soy salvo, siempre salvo, corríjalo y dígale, no es por ahí. Entonces, aún no hemos obtenido la salvación, sino que la misma está reservada para el futuro, de tal manera que lo que hemos recibido los creyentes en Yahweh es la justificación, la reconciliación con el Elohim, pero no la salvación plena. Ya que Yeshua, la salvación total, la recibiremos solamente cuando el Adón restaure todo, y es cuando Él entonces nos transformará y nos salvará. Cuando Yeshua venga y lo restaure todo, nos transformará y nos salvará. Antes, no hay nada seguro en este momento. Entonces, ¿pero qué sucede a veces? Esto, bueno, muchas veces no tiene nada que ver con el significado de las palabras, sino con las conjugaciones de los verbos, palabras, y es que mucho más nos volvemos lectores superficiales muchas veces
Dese cuenta que la gente cuando lee las escrituras las malinterpreta. Y desafortunadamente la Reina Valera hay que corregirle la palabra salvo por salvado. Claro, porque dicen, ustedes ya son salvos, dice el pastor, basado en lo que dice la Reina Valera. Pero si miramos lo que dice Yahweh, ustedes hasta ahora están siendo ¿qué? Salvados. Porque es que si a mí me dice salvo y yo me aparté en el camino, venga, ¿cómo así? Dice que fue salvo y se apartó en el camino y volvió atrás. ¿Es lógico eso? No. Pero sí es lógico que cuando usted está siendo salvado y no quiere ser salvado, ya usted vuelve atrás. O sea, usted no quiso el proceso de la salvación. Es muy diferente. Eso es como cuando el barco se está hundiendo y todo el mundo con flotadores. ¿Cuántos necesitan ser salvados? Nosotros aquí necesitamos ser salvados. Tome el flotador, tome el flotador. Muy diferente decir, es que yo fui salvo. No es lo mismo. Entonces hay que mirar las conjugaciones de las palabras en la Biblia. De tal manera que para comprobar esto vamos a analizar muchos pasajes del Nuevo Testamento. Mateo 24:13. Pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. No dice el que persevere en el comienzo. Dice que el que persevere hasta ¿dónde? ¿Sí ve? Entonces démonos cuenta el enemigo a través de los falsos predicadores, porque son falsos predicadores. No, y es que es tremendo porque todos vivimos ese proceso. Yo fui uno de los que viví. Cuando yo conocí del Padre hace 22 años, claro, me hicieron pasar al frente, me hicieron hacer una oración muy de moda. Señor Jesucristo, yo te necesito, sé que soy pecador y he estado lejos de ti. Y le ponían a decir un poconón de cosas y el pastor después decía, todos ellos ya quedaron escritos en el libro de la vida y todo el mundo... Y vaya y reclame, vaya que lo anoten en una cosita y reciba una libretica del Nuevo Testamento. A partir de hoy empiezas a hacer oraciones, los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y se comía todo, se calentaba uno. Y llegaba uno a la casa, como salió. El enemigo lo esperaba allá afuera. Claro, Al piso. porque no nos daban la instrucción como el Padre en un orden la dejó establecida en un principio. Marcos 16:16. Aquel que crea y sea sumergido, miren este punto muy importante, ojo, porque aquí vamos a mirar conjugaciones. Aquel que crea y sea sumergido será en tiempo futuro salvado. Aquel que crea y sea sumergido será tiempo futuro, será salvado. Pero el que no crea será condenado. O sea, usted está siendo salvado, pero si no cree, va a ser condenado. En este momento, lo que estamos viviendo nosotros es un proceso de salvación. Porque ninguno podrá decir que yo ya soy salvo, siempre salvo. No cometan ese error. Juan 10:9. Yo soy la puerta. Si a través de mí algún hombre entra, miren lo que dice. Yo soy la puerta. Estos son otros textos más originales. Yo soy la puerta. Si a través de mí algún hombre entra, él será tiempo futuro salvado. Será tiempo futuro salvado. E irá dentro y hallará pastos. Estamos hablando de futuro. Esas palabras de Yeshua es bien clara. La salvación es algo futuro porque se usa la palabra será. Y la palabra será es una palabra futura. Para recibirla hay que perseverar en la fidelidad y en la creencia hasta el fin. Por lo tanto, aquellos que enseñan que son salvos porque la salvación la recibieron plenamente en el momento que creímos en el Mashiach, es completamente falsa. Y lo que demuestra es una falta de comprensión en la lectura. Por eso el gran error de uno leer malas interpretaciones nos lleva a sacar textos fuera de contexto y se vuelve un pretexto. Primera Timoteo 4:1. Pero el Rúa dice claramente que en los últimos tiempos, ¿tiempo qué? Futuro. Y esto lo hablaron hace 2000 años. Hace 2000 años atrás nos estaban hablando del final de los tiempos. O sea, eso es como si nos estuviera hablando Pablo ahorita aquí. Nos estuviera diciendo así el apóstol Pablo. Pero el Rúa dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe, prestando atención a espíritus engañosos y a enseñanzas de demonios. Y eso lo dijo hace 2000 años. Y es como si Pablo nos estuviera hablando ahorita para lo que viene al futuro. Y démonos cuenta que lo que viene al futuro, con lo que yo les dije antes de comenzar la enseñanza, eso es tremendo, porque eso sí va a ser de locura, hermano, y de mucha locura.
Entonces, tener una correcta lectura y entender las conjugaciones es tan importante como comprender el hebraísmo de los pasajes y significado de las palabras. Por tal razón veremos todos esos pasajes y empezaremos a hacer análisis para que nos demos cuenta que muchos no han relacionado bien las palabras dentro de las oraciones. En Romanos 5, versos 9 al 11, mire lo que dice el apóstol Pablo. Entonces, mucho más, siendo considerados, ahí vamos a ver juegos de palabras, entonces mucho más siendo considerados tiempo pasado, justificados tiempo pasado, pero hablando hacia el futuro, por su sangre seremos salvados tiempo futuro de la ira por medio de él, porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Yahweh tiempo pasado, por la muerte de su Hijo, mucho más, habiendo sido reconciliados tiempo pasado, seremos salvos tiempo futuro por su vida. Y no solo esto, sino que también nos regocijamos en Yahweh por medio de nuestro Salvador Yeshua, por quien ahora hemos recibido tiempo pasado la reconciliación para el tiempo futuro. Entonces, cuando leemos las escrituras, a veces leemos tan recorrido que no hacemos separación de palabras. No hacemos separación y resultamos leyendo. Por eso la mayoría de gente cuando lee recorrido, y ahí a veces encontramos puntos y comas, puntos de separación, puntos suspensivos, pero no los miramos y entonces por una mala lectura hay una mala ¿qué? Por una mala interpretación. Y cuando hay una mala interpretación hay una mala respuesta en lo que se está enseñando. Entonces, en este pasaje el apóstol Pablo usa un juego de conjugaciones de los tiempos pasado y futuro. Entonces la palabra salvado es tiempo ¿qué? Salvado, tiempo pasado para el tiempo futuro. Entonces estamos en un proceso de buscando ser salvados. Entonces miramos que en las escrituras es crucial comprender estas cosas y no ser lectores superficiales o lectores que solo leemos entre líneas. Una vez leemos detenidamente o cuidadosamente, vemos que no solo este pasaje en cuestión, sino muchos otros se vuelven más claros. Entonces el error hoy en día es cómo tú lo lees y cómo lo interpretas, o cómo tú conjugas las palabras. ¿Cómo se conjugan las qué? Las palabras. Entonces aquí claramente Saúl nos dice que solo hemos recibido con el pasado. Miren lo que dice. Nos dice que solo hemos recibido en el pasado la justificación y la reconciliación en Yahweh por medio de la muerte de su Hijo. Sin embargo, al mismo tiempo dice que seremos salvados por su vida, y esto está conjugado en tiempo futuro. Seremos, no dijo que seremos salvos por la sangre de Mashiach Yeshua, sino que seremos salvados por su vida. Es decir, que por su resurrección, la cual es nuestra garantía, la futura resurrección de todos aquellos que han perseverado hasta el final, entrando en la misericordia de Yahweh. Entonces viene el punto importante. Cuando la persona muere, no podemos cometer ese error. Es que se fue en la paz del Señor. No, nadie lo va a saber. No, simplemente murió o está dormido para el día que venga Yeshua por segunda vez, todos entremos en juicio. Y hay un texto que dice que cuando venga Yeshua por segunda vez, los justos e injustos resucitarán, unos para vida eterna y salvación y otros para condenación. Entonces, por si de pronto usted creía que todo pasaba allá, o como la gente que dice ahí se murió Pepito, debe estar en el infierno, pobrecito. No, todos están ¿qué? Durmiendo para el día, porque Yahweh no es injusto. Y esa doctrina del infierno, tenga mucho cuidado que esa doctrina no existe, hermano. Eso salió del catolicismo, donde decían que el purgatorio y que tocaba pagar una penitencia. Antiguamente había que dar tierras, antiguamente se daban tierras para comprar indulgencias para ser salvado a futuro. Miren las religiones lo que hicieron. Aquí lo que tenemos que entender es que la persona, Hebreos 9:27 dice así, pero Hebreos 9:27 lo dice para el futuro. Está establecido para el hombre que muera una vez y después de la muerte el juicio. Si uno lo predica literalmente, uno piensa que la persona ya entró en juicio. No, la persona entra para futuro estar en un juicio. Por consiguiente, la muerte en el Adón Yeshua por nuestros pecados no nos salva. Lo que hace la muerte del Mesías es justificarnos
y reconciliarnos con Yahweh. La muerte de Yeshua lo que hace es justificarnos y reconciliarnos con Yahweh. Sin embargo, la salvación es algo que recibiremos en el futuro gracias a la resurrección, la vida del Mesías. Para lo que mediantemente o ampliamente leemos las Escrituras en su contexto, se nos hace claro el cómo han pervertido la verdad, las buenas nuevas, desafortunadamente, en los púlpitos. Por eso en Romanos 19, mírenlo, hay que tener cuidado esto. Y esto todo el mundo lo predica. Que si confesares con tu boca que Yeshua es el Adón y si creyeres en tu corazón que Yahweh lo levantó de los muertos, serás salvo. Mala interpretación. Lo voy a leer otra vez. Que si confesares con tu boca que Yeshua es el Adón y creyeres en tu corazón que Él lo levantó de los muertos, serás en tiempo futuro salvado. ¿Sí ven? ¿Serás qué? Salvado. Una cosa es ser salvo y otra cosa es ser salvado. Este pasaje una vez más enseña que la salvación es para el futuro. ¿Será salvo? Claro que sí, pero primero hay que confesar que Yeshua, el Adón, y creer que Elohim lo resucitó de entre los muertos. Y una vez que creemos, entonces esto recibiremos en el tiempo futuro la salvación. Por eso en Romanos 8, verso 24-25, miren lo que dice. Porque solo en esperanza hemos sido salvados tiempo pasado. Porque si algo esperado se viera, no sería esperanza. Quien sigue esperando lo que ya se ve. Pero si tenemos esperanza aún lo que no vemos, entonces lo guardamos tiempo futuro con paciencia. O sea, nosotros estamos mirando al futuro lo que el Padre nos prometió. Entonces, como yo estoy mirando al futuro, si yo le preguntara a X persona, venga, ¿usted qué está mirando hacia el futuro? Lo que yo estoy mirando hacia el futuro es la esperanza de salvación que el Padre me está preparando. Pero si yo me pongo a mirar y a hablar de un futuro y yo no camino hacia terminar el futuro, ¿cómo yo voy a hablar de salvación si no lo termine? ¿Sí ven? Si uno no lucha eso, nunca va a suceder. Por eso hay un texto que dice que Abraham luchó esperanza contra esperanza con su cuerpo casi muerto. ¿Cómo así que Abraham luchó esperanza contra esperanza con su cuerpo casi muerto? Porque a pesar de que tenía 100 años, seguiría creyendo en una esperanza que el Padre le había hablado. Porque a la edad de 100 años ya el cuerpo está totalmente desgastado. Entonces nosotros en este momento, la esperanza de nosotros es que sin ver, estoy viendo un futuro glorioso. Y esa es mi esperanza. Y eso no significa que yo soy salvo. No, tengo una esperanza de que estoy siendo salvado para el día que venga Yeshua por segunda vez. Los muertos en Yeshua resucitarán y ellos recibirán el galardón y otros recibirán la justicia para condenación. Entonces, este pasaje de Saúl es interesante porque aún conjuga en pasado. Él pasa a decir que es solo en esperanza, que hemos sido salvados en esperanza. Y es una confianza de lograr una cosa o algo que se desea que se realice. Es decir, esa esperanza significa que la estamos esperando tal como lo dijo Saúl. Lo aguardamos, pero al mismo tiempo para Yahweh es como si la salvación ya se hubiera afectado una vez. Nos hemos hecho creyentes, ya que Yahweh no está sujeto al tiempo ni al espacio. Y Él llama las cosas que no son como si ya fuesen. Entonces viene hay un texto donde dice que Él nos predestinó, y eso es otro texto malinterpretado. Dice que Él nos predestinó para ser salvos aún antes de la fundación del mundo. Venga, ese texto dice así, pero entonces le hago una pregunta. Si todos fuimos predestinados para ser salvos antes de la fundación del mundo, ¿por qué hay tanta gente condenada? Porque estamos aquí. Exacto. Si ya fuimos salvos, entonces ¿por qué estamos perdiendo el tiempo? Si salvos una vez salvos, no tenemos que seguir batallando. Entonces son textos mal interpretados. Entonces, cuando a usted le lean ese texto que fuimos predestinados antes de la fundación del mundo para salvación, paremos y hagamos puntos, comas, puntos suspensivos y separemos las palabras. Porque ese es el punto. Cuando yo las uno todas y leo un solo recorrido, pues voy a caer en el error. Pero si yo hago punto, separación y coma,
Digo, no, esto dice este punto, esto dice este punto, esto dice... Por eso cuando se está leyendo, ustedes no sé si lo han notado, cuando se está leyendo un testamento dicen punto, paréntesis, coma, punto, paréntesis, coma. El que está leyendo para que todos los oyentes, oigan, se está hablando de un juicio de algo. Se le está entregando una herencia a tal fulanito, punto, coma. Se le dejaron tales predios en tal lugar, punto y coma. De tales medidas, punto y coma, como para que vayan entendiendo. Pues la Biblia es tal cual igual. Cuando nos está hablando punto, coma, punto suspensivo, punto separación. Pero a veces, ¿qué hacemos? Eso entre más rápido lea mucho mejor. No, hermano. No, la Biblia se lee con entendimiento y no se lee recorrido. Que la salvación es un proceso gradual se puede comprobar en los otros pasajes. Claro que sí. 1 Corintios capítulo 15, verso 2. Por lo que están siendo salvados, en la suya, ¿qué dice? Léanlo, por favor. 1 Corintios 15, 2. Y vamos a mirar la primera palabra del conciso A. Por lo cual, asimismo, si se mantienen aferrados al mensaje que les he predicado, son salvos. Si no, habrán creído en vano. ¿Son qué? Salvos. Y la palabra es siendo salvados. ¿Es muy diferente la palabra salvo a salvados? Totalmente. Porque salvo es el fin de una culminación de algo. Ya terminó. Y salvados es un proceso gradual hasta llegar al final. Entonces ahora sí que lo entendemos, por lo cual están siendo salvados, con tal que retenga fuertemente el mensaje que se ha proclamado, porque de lo contrario habrán creído en vano. Entonces en algunas versiones se vierte la palabra salvos, pero la correcta traducción de este pasaje estaría siendo salvados, y somos salvados a condición de que retengamos la palabra que nos han proclamado. Efesios capítulo 2, versículo del 8 al 9. Pues por favor inmerecido, son salvados a través de la fe. Y esta no es de ustedes mismos. Es el regalo de Yahweh, no por nuestras obras, para que ninguno se jacte. Dense cuenta que estamos siendo salvados no por nuestras obras, para que ninguno se jacte, sino es por misericordia de Dios que estamos siendo, ¿qué? Salvados. O sea, cuando yo me levanto todos los días, es misericordia de Dios. Estoy siendo salvado ¿de qué? De los procesos del sistema del mundo. Que vamos a vivir procesos, claro, pero de todos esos procesos el Padre nos dará la fortaleza para retener la corona, para poder soportar el día de la prueba. Entonces, cuando yo salgo de una prueba, significa que estoy siendo salvado para salir de esa prueba. Cuando yo me levanto de una enfermedad de muerte, el Padre me está sacando en salvación, me está salvando para que yo siga mi proceso del camino a la salvación. Entonces, a veces las personas, y es que esto es tremendo, a veces Dios permite procesos, claro, a veces van a pasar procesos, obvio. A veces dicen, uy, tremendo, esa persona no se murió, se salvó, ¿sí ven? Se salvó. Y la palabra es aquí, el Padre lo está salvando, porque al fin y al cabo la vida toda le pertenece a Dios. Toda la vida pertenece a Dios. Entonces, en este momento no estamos siendo salvados de una enfermedad, estamos siendo salvados de un juicio. ¿Sí ven? Entonces decimos, pues, por un favor inmerecido somos salvados a través de la fe, y esta no es de ustedes mismos, es regalo de Yahweh, no por nuestras obras, para que ninguno se jacte. Y en este pasaje, una vez vemos cómo la salvación es un proceso gradual. Somos salvados por gracia, por medio de la creencia y la fidelidad, y no por obras. Pero esta salvación por gracia y no por obras es algo que se cumplirá y se manifestará al futuro. Entonces vamos a mirar otro pasaje, Hebreos 9, verso 28. Así también el Mashiach, habiendo ofrecido una vez para llevar los pecados de muchos, así también el Mashiach, habiendo ofrecido una vez para llevar los pecados de muchos, aparecerá por segunda vez sin cargar nuestros pecados para salvación, los que ansiosamente le esperan. ¿Por qué? Ojo con este punto. Dice que Él aparecerá por segunda vez sin cargar nuestros pecados. ¿Por qué? Porque Él ya los cargó en el primer proceso.
En el madero, Él cargó ya con nuestros pecados. En la segunda venida, Él ya viene para salvarnos, porque ya nosotros fuimos, ¿qué? Perdonados de nuestros pecados. Fuimos redimidos y justificados, pero si guardamos la fe. Porque si no guardamos la fe, no vamos a ser salvados en el gran día del juicio. Y vuelvo y lo leo. Así también en Mashiach, habiendo sido ofrecido una vez para llevar los pecados de muchos, aparecerá por segunda vez. Ojo pues, cuando venga por segunda vez no viene a cargar ya nuestros pecados, no. Porque ya somos que ya estamos en el proceso de la salvación. Entonces los que estamos en el proceso de la salvación estamos esperando ansiosamente aquel día. Estamos esperando ansiosamente ¿qué? Aquel día. Ay no, Señor, es que yo estoy mirando el futuro. Vengan, alguna pregunta. ¿Qué tal yo orando, hablando hacia el futuro? Señor, perdona mis pecados futuros. Venga, pero ¿de qué me está hablando usted? O sea, yo no tengo que hablar por los pecados futuros porque es que Él no me los perdonó. Los del pasado los perdonó para el futuro. En el madero. ¿Por qué? Porque se supone que si yo estoy en el proceso de salvación, quiere decir que yo ya no vuelvo a pecar como pecaba antes. Ese es el punto que hay que tener cuidado. Que usted ya no camina en pecado. Usted ya camina es en la gracia, bajo los mandamientos, siendo redimido en la justicia del Mesías para la salvación. Entonces este pasaje dice bien claro que todos aquellos creyentes que lo esperan serán salvados plenamente cuando el Adón Yeshua aparezca por segunda vez. Antes no. Y esto es cuando los muertos serán resucitados como los vivos serán transformados. Entonces dense cuenta que la verdadera salvación es cuando seamos transformados y nos digan: buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Porque es que hay un texto en el libro de Mateo donde le dicen a Yeshua: maestro, en tu nombre sanamos los enfermos, en tu nombre echamos fuera demonios, etcétera, etcétera. Y Él les dice: alejados de mí, hacedores de maldad. Venga un momento, ¿por qué les dice eso? ¿No se supone que entonces el don asegura salvación? No, los dones nunca, y yo lo enseñaba anoche y lo hablamos en el Shabbat, usted nunca se confíe que porque los demonios se le sujetan y salen, es porque usted ya tenga la salvación asegurada. No, señor. Nomás miren a Sansón. Tenía un don tremendo. Y miren el final de él cómo fue. Y todo el proceso que él tuvo que vivir. ¿Qué necesidad de haber pasado eso? No lo tuvo. Ahora la pregunta es, ¿nosotros qué necesidad tenemos? Si Dios en su misericordia nos está haciendo o nos está llevando al proceso de la salvación, ¿qué necesidad yo tengo de buscar otra vez mi vieja naturaleza para volver a lo mismo? Y ese es el punto donde mucha gente milita. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 5. Que están guardados. Esto lo dice el apóstol Pedro. Que están siendo guardados por el poder de Yahweh, mediante creer para la salvación preparada para revelarse en el tiempo final. Para la salvación preparada para revelarse en el tiempo final. Entonces aquí miramos que Pedro está siendo merecidamente claro donde dice que la salvación es algo que debemos alcanzar, no es algo que ya tengamos, sino es algo para el futuro y debemos alcanzar, y esa salvación está preparada para que sea manifestada en el mundo venidero, es decir, que cuando Yeshua aparezca o se manifieste por segunda vez para salvar a los que lo esperan, porque aún no hemos recibido la herencia, la vida eterna. Los hijos de Yahweh somos herederos de Yahweh y coherederos con Yeshua, y por eso en Romanos 8:17 mire lo que dice. El Rúa mismo da nuestro Rúa de que somos hijos, y si también hijos, herederos, y herederos de Yahweh y coherederos del Masías, ya que porque padecemos con Él, también seremos honrados juntos con Él. Romanos 8:17. Entonces estamos en este momento peleando una herencia para ser salvados, para cuando Yeshua venga por segunda vez, recibamos ¿qué? Ese gran galardón. Todavía no lo hemos recibido. En Gálatas 3:29, mire, dice así: y si son del Mashiach, entonces son descendientes de Abraham y herederos según la promesa. Entonces, si miramos el contexto de Abraham,
¿Cuál fue el contexto de Abraham? ¿Qué fue lo que tuvo que pelear Abraham? A ver, porque si hace aquí, y si son del Mesías, entonces son descendientes de Abraham y herederos según la promesa, según Génesis capítulo 2 y 3. Y en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Le hago una pregunta, ¿se está cumpliendo eso? Porque si fueran todas las naciones benditas, ¿por qué todo el mundo no está convertido? Entonces pensemos eso. Y ahí es donde uno tiene que hacer puntos de suspensión y puntos separativos. Vuelvo y lo leo. Y si son del Mashiach, los que entramos, o sea, yo entré, ustedes entraron. Entonces son descendientes de Abraham porque entramos. Y no es para todo el mundo, es para los que entramos a través de Yeshua. Por eso yo le leía a Juan 14:6. Yeshua dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y eso se conecta con la fe de Abraham, porque acuérdense que Abraham habló con Yeshua. ¿Se acuerdan los tres hombres que descendieron en Génesis capítulo 14? Donde dice que tres varones descendieron y entre esos venía uno que era ¿quién? Yeshua. Y fue cuando vino la promesa. Para Abraham hubieron muchas promesas desde el principio. Y Abraham miró el futuro. Abraham vio todo este tiempo. Entonces la pregunta es, si somos herederos según la promesa, quiere decir que para nosotros hay una ¿qué? Redención y justificación. Porque Abraham también necesitó ser redimido y justificado. A pesar de que fue el hombre de la fe, necesitó ser redimido y justificado. Efesios 3:6. Que las naciones deben ser coherederas, unidas en Shalom. Que las naciones tienen que ser coherederas, unidas en Shalom en el mismo cuerpo. Y partícipes de sus promesas en el Mashiach por medio del Evangelio. Tito 3:7. Que siendo declarado un justo por su favor inmerecido, nosotros debemos ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Entonces, ¿acaso no son todos, en Hebreos 1:14 dice así, ¿acaso no son todos espíritus servidores? ¿Acaso no son todos espíritus servidores enviados para servir a favor de los que han de heredar la salvación? Un momento con este punto, y vuelvo y lo leo, paren mucha bola con esto. ¿Acaso no todos son espíritus servidores, o sea, ángeles? Enviados para servir a favor de los que han de heredar la salvación, heredar la salvación. No los que son salvos, sino los que van a heredar la salvación. Entonces, ¿cuál es la tarea de los ángeles? Guardarnos a los que estamos buscando el proceso de la salvación. Le hago yo una pregunta. Vamos a ver en la Biblia que muchos ángeles aparecieron para ciertos propósitos. Unos para guardar, miren a Daniel cómo lo guardó Miguel, cómo lo guardó Miguel. Y Miguel necesitó a Rafael. Entonces, ellos trabajan en conjunto a favor de nosotros, los que estamos buscando la salvación. Enoc habló con los ángeles, porque él estaba en proceso de la salvación. Y dice que Enoc caminó con Dios, caminó en el proceso buscando la salvación. Nosotros los que estamos en el proceso buscando la salvación, estamos siendo guardados por los ángeles, porque los ángeles son espíritus enviados para servir a favor de los que han de heredar la salvación. No los que somos salvos, sino los que estamos en el proceso de la salvación. Quiere decir eso que yo necesito que el Rúa me guarde, que el Padre nos proteja, que los ángeles estén a servicio de nosotros, protegiéndonos para el proceso del segundo éxodo de la salvación. ¿Sí ven? Y es que imagínense, miren este punto. Me iban a robar, me iban a atracar y eran tres maleantes, pero bien agresivos y con pistolas en mano. Pero yo no sé, algo pasó y ellos salieron corriendo, no sé qué vieron. Aparecieron los ángeles que ministran guardándome porque estoy en un proceso de la salvación. ¿Sí ven? No es salvo, es la palabra salvación. Por lo tanto, al ser heredero significa que los hijos de Yahweh no hemos recibido todavía esa herencia prometida, la salvación plena o la vida eterna. Todavía no la tenemos todavía. Por eso a mí me ministró mucho cuando el Padre me dijo, tú todavía no eres salvo. Estás en un proceso todavía, porque no has llegado a la final de tu carrera. Y cuando llegue a la final de tu carrera, es el punto físico. O sea, yo no sé nada. Me morí. No sé nada todavía hasta que entre en el juicio de la resurrección.
es que el pastor se veía tan buena gente, mire, es que predicaba tan bonito. Ni ustedes lo saben tampoco. Solo en la segunda venida de Yeshua sabremos si lo hicimos bien o lo hicimos mal. Y no es descanso en la paz del Señor. No se le olvide. Cuando recibiremos esa vida eterna, la recibimos cuando creemos en el mensaje de las buenas nuevas. No. La vida eterna no es adjudicada cuando creemos en las buenas nuevas. No, Señor. Por eso en Juan 5:13 dice, estas cosas les he escrito a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Yahweh, para que sepan que tienen vida eterna, y para que crean en el nombre del Hijo de Yahweh. Primera de Juan 5, verso 13. Pero la vida eterna que ya tenemos como creyentes, la tenemos solo por creer. Aún no la hemos recibido. Pues Saúl dijo que esta vida eterna es el fin o meta de nuestro andar en el camino de la vida, en una batalla constante. Romanos 6:22. Pero ahora habiendo sido libertados del pecado, y hechos siervos de Yahweh, tienen por su fruto la santificación y como resultado la vida eterna, pero tiempo que futuro. El Adón Yeshua fue bien claro al enseñar que la vida eterna no es algo que ya tengamos ahora los creyentes, sino que algo que recibiremos en el futuro. Lucas 19, verso 29 al 30. Yeshua le respondió, sí. Hay puntos, porque hay puntos, ahí usted, abra su Biblia, por favor, Lucas 18, versículo 29 al 30, y vamos a ver que hay un juego de palabras y hay conjugaciones y hay puntos. Y eso ustedes lo tienen que aprender, porque a veces yo me he dado cuenta que leen y... ¿Están ahí ya? ¿Qué dice en el suyo? La primera palabra, ¿cuál es? Versículo 29. Léanla. Bueno, cuando dice, y él les dijo, ¿qué encuentran ahí? 2 puntos. Eso significa que, venga, paren un momento lo que les voy a decir. Pero cuando le hemos recorrido, y Yeshua les dijo, y Yeshua les respondió, oiga, estén atentos a lo que viene. Sí, y hay otros puntos separativos. Sí, les digo que todo aquel que ha dejado casa, coma, mujer, coma, hermanos, coma, pariente o hijos, coma, por amor al reino de Yahweh, coma, recibirá muchas veces más en el Olán. Entonces la pregunta es, ¿por qué hay puntos de separación? ¿Por qué nos está diciendo, paren atenta nota a lo que yo les estoy diciendo? En el 30, entonces él les contestó, vuelve y se repite, en verdad les digo, que no hay nadie que haya dejado casa, mujer, hermanos o padres, hijos por causa del reino de Yahweh, que no reciba mucho más veces en este tiempo, coma, en el siglo venidero, coma, y la vida eterna. Hay 2 puntos suspensivos. ¿Sí? 2 puntos suspensivos es el resultado de todo lo anterior. Primera de Juan 5:13. Los que creemos en el Mashiach tenemos la vida eterna. Los que creemos, sí Señor. ¿Usted está creyendo? Claro, hay una vida eterna futura, claro, pero ¿cuál es el proceso que necesita ser salvado? Porque cuánta gente, vuelvo y comienzo con este punto y es muy, muy bueno reiterarlo. Todos podemos comenzar. Ustedes pueden estar hoy aquí. Y de aquí a 10 años uno dice, fulano, ¿dónde está? Se apartó. Pero venga, pero él se veía como tan amador de Dios, pero se apartó. Quiere decir que no aguantó el proceso de la salvación. No soportó. Y eso le pasó al pueblo de Israel en el desierto. No lo soportó. Entonces, dice que creemos entonces, esa es la herencia que Yahweh tiene preparada para sus hijos. Pero esa herencia de la vida eterna, la salvación plena, aún no la hemos recibido, ya que la recibiremos en el mundo venidero cuando Yeshua venga en su gloria. Entonces, ya tomando los evangelios, hemos visto que totalmente diferente a lo que enseñan que la salvación se recibe cuando creemos en el Mesías. No, Señor. Sin embargo, lo que recibimos cuando creemos solamente es la justificación y la reconciliación. Eso es lo que recibimos cuando aceptamos a Yeshua. Nos podemos acercar a ¿quién? Al Padre en reconciliación, porque nos reconcilió. Yeshua nos reconcilió con el Padre, nos redimió, pero eso no quiere decir que usted ya es salvo. No, nos están dando una puerta de entrada, una invitación.
Es muy diferente una invitación para caminar con el Padre a otra cosa que le digan, no, es que usted ya se vio en el cielo, o ya se vio en la Nueva Jerusalén. Es más, como dicen en el cristianismo, ¿cómo es que dicen? Visualice que ya usted está caminando en las calles de oro. Visualice, venga, ¿qué va a visualizar si usted no sabe si todavía está en un proceso de salvación? ¿Cómo vamos a visualizar algo que todavía ni hemos peleado? Exacto. A ver, eso es como cuando usted le dicen visualice el carro y usted ya trabajó por el carro. Venga, ¿usted cómo ve? Es que eso hacen las religiones. Todo es que actitud positiva o palabras dogmáticas emocionales. Visualice la finca, visualice su tierra. Venga, pero, y tranquilo, sin un solo peso la va a tener. Sí, es muy cierto, Dios puede hacerlo. Pero acuérdense que la salvación es un regalo. Y no porque lo merezcamos. Es algo inmerecido, pero hay que pelearlo. El hecho ya, Francelino le dio el regalo de salvación al Padre. El punto es, ¿cómo usted lo va a pelear para llegar hasta el final? Entonces sí, porque es que el problema es cuando yo me confío. Y cuando yo me confío es el mayor peligro para yo volver atrás. La recibiremos solamente en el futuro cuando el Mashiach venga del cielo con gran poder y gloria. Primera de Juan, capítulo 3, versos 2 y 3. Amados, ahora somos hijos de Elohim, ¿cierto? Y aún no se ha manifestado lo que seremos. ¿Cómo así? Amados, ahora somos hijos de Elohim y aún no se ha manifestado lo que seremos. Y somos hijos, pero aún no se ha manifestado. Pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejante a Él, porque le veremos tal como Él es, y todo lo que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo como también Él es puro. Viene otro punto importante. Ahora claramente, como lo de que se trata es demostrar la mayor cantidad de pasajes, entonces debemos ver algunos versos más usados para enseñar que somos salvos, los cuales son los que suelen ser citados. Y vamos a ver qué es lo que enseñan las religiones. 2 Corintios 6:1. Así que ahora nosotros como colaboradores le rogamos a ustedes que no dejen de aprovechar el favor de Elohim, porque dice, en tiempo favorable te escuché y en el día de la salvación te socorrí. Miren ahora, en un tiempo favorable, miren ahora, es un día de salvación. Y con eso la gente dice que ya usted se salvó. Y léalo si quieren su versión. 2 Corintios 6:1. Así que ahora nosotros como colaboradores les rogamos a ustedes que no dejen de aprovechar el favor de Elohim, porque dice, en tiempo favorable te escuché y en el día de la salvación te socorrí. Miren ahora, es un tiempo favorable. Miren ahora, es un día de salvación. Entonces alguno pensará, no, esto ya es ahora y se cumple para nuestro día. No, está hablando de tiempo ¿qué? Futuro. Y efectivamente ahora es el tiempo favorable para la salvación, porque es ahora cuando la gente puede creer en el mensaje del Evangelio, para creer en esperanza de la salvación que será manifestada por Yeshua para aquellos que lo esperan. Tiempo futuro. Por tal razón Saúl en el pasaje nos dice que la salvación o vida eterna la recibamos ahora. Ya hemos visto que esa vida eterna la recibiremos en el mundo venidero, tal como Yeshua lo dijo en Filipenses 2:12. Dice, de modo que, amados míos, así como han obedecido siempre, no solo cuando yo estaba presente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocúpense en su salvación con respeto y reverencia. Ocúpense en su salvación con respeto y reverencia. ¿Está hablando en tiempo qué? Futuro. Y esto se habló hace 2000 años atrás. Y es como si el apóstol Pablo nos estuviera citando este texto diciéndonos, venga, esta comunidad llamas de fuego para las naciones, ocúpense en su salvación con respeto y reverencia hacia él. Entonces de aquí a 20 años los que estén leyendo este texto va a decir ocúpese, y es como si estuviéramos hablando del futuro hasta llegar al día final. Eso es como las flechas, como cuando uno va para una ciudad, coja por este lado, coja por este, uno se guía por flechas. Pues así es, la flecha a nosotros es la escritura, nos está llevando. Ocúpense de su salvación con respeto y reverencia. Y eso es prácticamente como si todos los días lo estuviéramos leyendo. Entonces en este pasaje no vemos por ninguna parte que ya seamos salvos. Lo que dice este pasaje es que nos ocupemos y trabajemos en nuestra salvación, lo cual demuestra claramente que la salvación es un proceso en el cual debemos estar buscando, ocupándonos
obrando, trabajando, el cual culminará hasta el fin de nuestra vida finita para buscar lo infinito de Yahweh. Y será manifestada al final de los tiempos cuando el Mesías aparezca por segunda vez para salvar a los que le esperan. Segunda de Timoteo 1:9. Miren lo que dice segunda de Timoteo 1:9. Quien nos ha salvado, en el suyo, ¿qué dice? Quien nos salvó y llamó. No, ya me salvó, ya nos salvó. ¿Le hago una pregunta? Si ya nos salvó, entonces ¿por qué estamos acá? La palabra correcta es quien nos ha salvado y nos ha llamado con su santidad, no conforme a nuestras obras, si ven las malas versiones, sino según su propósito, a favor de los cuales nos fueron dados en Yeshua Mashiach aún antes que comenzara este mundo. Entonces dice que nos está salvando, viene de tiempo pasado, nos está salvando, tiempo pasado, para seguirnos salvando, tiempo futuro. Y nos llamó para una vocación santa. Y aquí Saúl en este pasaje está utilizando un pretérito perfecto profético, es decir, aún está hablando de la salvación como si ya hubiera ocurrido en el tiempo pasado. Y dicha salvación en realidad se manifestará cuando Yeshua aparezca en el futuro por segunda vez. Porque es que cuando hablamos textos, la mayoría de los textos nos están hablando en tiempo futuro. Un ejemplo cuando le dice a Abraham, y haré de ti una nación grande y te bendeciré en gran manera y serás padre de muchas multitudes. ¿Él la vio? ¿Nosotros lo estamos viendo? Claro, nosotros estamos mirando el pasado de lo que Dios le habló, pero cuando le habló a Abraham hace 3500 años, le habló para el final de la segunda venida. Démonos cuenta, entonces uno dice, Dios mío, cuando Dios habla, acuérdense que para él un día es como 1000 años. Y nosotros por muchos 70, 80, y porque, mejor dicho, aguantemos, 90. Y para nosotros 90 años para Dios es como si fuera un segundo. Un suspiro, pasa un segundo. Esos son 80, 90 años. Porque Dios no se rige al tiempo ni al espacio. Entonces, claro, entrar a la plenitud del pensamiento de Dios no es fácil, hermano. Y cuando uno se entra a las Escrituras, uno tiene que entrar con discernimiento. ¿Sí ven? Y con un corazón humilde para aprender y entender. Entonces nos ha salvado o nos salvó tiempo pasado para buscar la salvación, un pretérito perfecto para tiempo futuro. Es decir, que aunque está hablando de la salvación como si ya hubiera ocurrido en el pasado, dicha salvación en realidad se manifestará cuando Yeshua aparezca por segunda vez. Entonces el pretérito perfecto profético fue utilizado no solo por Saúl, sino por otros apóstoles en diferentes pasajes. Vamos a ver Efesios 2:6. Y nos ha resucitado. Miren lo que dice. Saúl lo dice, y nos ha resucitado juntamente con él, y nos ha hecho sentar juntamente en los lugares celestiales. Venga un momento, pero si yo todavía no estoy sentado en los lugares celestiales, ¿de qué me está hablando el Mesías? ¿Usted está sentado en los lugares celestiales ahorita? Y aquí me está hablando en un pasado, pero todavía eso no ha pasado, porque estamos mirando una conjugación, un pretérito, mirando hacia el futuro. O sea, es como si él le estuviera diciendo a usted, vamos a ponerlo claro. Usted abre las Escrituras y lo empieza a leer. Yo, Pablo, lo abro. ¿Sí? Abro las Escrituras y empiezo a leer este texto. Y nos ha resucitado juntamente con él. ¿Cómo así que nos ha resucitado juntamente con él? Y nos ha hecho sentar juntamente con él en los lugares celestiales. La pregunta, ¿esto ya pasó? ¿Va a pasar en la segunda venida? Pero es como si ya hubiera acontecido ya. Entonces el punto es, si eso todavía no ha pasado y todavía no ha ocurrido, quiere decir que la mala interpretación de que ya fui salvo es una mala palabra dicha. Por eso estamos siendo en un proceso de salvados, para poder llegar a este texto de Efesios capítulo 2 versículo 6, que esta palabra prácticamente se va a cumplir en el mundo venidero. O sea, todavía falta mucho tiempo. ¿Y se habló hace cuánto? 2000 años atrás. Y se ha venido predicando en púlpitos hace 2000 años. Entonces pónganse usted a pensar los que predicaron esto hace 400 años. Los que lo predicaron hace 700 años. Los que lo predicaron en la antigua Inquisición hace 1000 años. Los que lo predicaron en el año después de Yeshua, la comunidad de Hechos de los Apóstoles. Los que lo predicaron en
hace 1500 años. ¿Qué pensaban ellos? Hablemos esto como si lo estuviéramos predicando hace 1500 años atrás. Devolvámonos 1500 años atrás. Y nos ha resucitado juntamente y nos ha hecho sentar juntamente en los lugares celestiales. Se predicó hace 1500 años. ¿Qué pensarían ustedes? ¿Qué estaban hablando ellos? Mirando el futuro. Y resulta que ya pasaron 1500 años desde la persona que lo predicó. 1500 años lo estoy predicando yo ahora. Y lo estoy predicando para no sé cuántos años adelante. Entonces es un proceso de salvación. Y como podemos ver aquí, está hablando en pasado, pero resulta que la resurrección gloriosa de los creyentes ocurrirá en el futuro. ¿Sí ven? Se habla de un pasado como mirando el futuro. Es que es tremendo porque Yahweh no necesita ni tiempo ni espacio. Y nosotros sí nos regimos al tiempo y al espacio, mientras que Dios es el ayer, el hoy y el por siempre. Entonces cuando el Padre está hablando, pues uno se coge la cabeza porque uno dice, ni mis pensamientos son tus pensamientos, ni mis caminos son tus caminos. Entonces a veces cuando leemos las Escrituras hay que leerlas con detenimiento y discernimiento. Primera Tesalonicenses 4:16. Peor que el Adón mismo, Yeshua mismo bajará de los cielos con un grito vigoroso, con un llamado del Malach principal, Gabriel, y con el chofar de Yahweh. Aquellos que han muerto unidos con el Mesías serán los primeros en resucitar. Primera Tesalonicenses 4:16. Porque el Adón Yeshua bajará de los cielos con un grito vigoroso, con un llamado del Malach principal, Gabriel, y con el chofar de Yahweh. Aquellos que han muerto unidos en el Mesías serán los primeros en resucitar. Y entonces cuando los vencedores, en Apocalipsis 3:21, y entonces cuando los vencedores se sentarán con él en el trono de los lugares celestiales, al vencedor le concederé sentarse conmigo en mi trono, y yo también vencí y me senté con mi Padre en su trono. ¿Nos está hablando en tiempo pasado? Nos habló en un tiempo pasado, pero mirando hacia el futuro. Entonces démonos cuenta, cuando Yeshua empezó a hablar en el tiempo que él vino, y Apocalipsis nos habla en un tiempo pasado, y es que es chistoso. Apocalipsis se escribió en el año 90 del nuevo tiempo, después de Yeshua, ¿sí? Haciendo como una cuenta nueva. Si miramos, los griegos dicen que estamos en el año 2022, cuando el planeta Tierra tiene 5782. Pero aquí estamos viendo que según la revelación del Apocalipsis se escribió en el año 90, quiere decir que este libro se escribió hace 1930 años, 1940 años, ¿sí? Entonces hace 1940 años, cuando se habla del libro de revelación, está hablando en un pasado, pero me está hablando todo futuro. Hace 1960 años me está hablando hacia atrás, me está hablando como si fuera el final del tiempo. Y dense cuenta Dios cómo manifestaba la gloria de su revelación a esos hombres de ese tiempo, porque ellos sí podían ver ¿qué? El futuro. Entonces la pregunta es, Dios a nosotros ¿qué nos está mostrando en este tiempo? El futuro, pero nos está mostrando un futuro de la manera que ellos no lo pudieron hablar, porque ya la primera parte se cumplió. Se cumplió una parte, pero no se ha cumplido lo total, que es la salvación. Lo que estamos viendo en este tiempo son los procesos que van a venir para la tierra, que el Padre sí lo está mostrando. Como venga, se viene esto para la tierra. En medio del proceso de la salvación, se va a venir esto para la tierra. Entonces, vamos a empezar a ver cosas que uno dice, venga, ¿dónde está eso en la Biblia? Sí está en la Biblia, pero está oculto. Y no es para todo el mundo. Entonces, en revelación tenemos que se utiliza el pretérito tiempo verbal que expresa una acción pasada al futuro. Un pretérito de tiempo verbal que expresa una acción pasada al futuro. Perfecto profético en muchas ocasiones, por ejemplo en Revelaciones 13:8, leemos que le adoraron tiempo pasado a la bestia. Sin embargo, esta profecía se cumplirá en el futuro durante el gobierno mundial de la bestia. Entonces, cuando nos habla del imperio de la bestia, uno diría, ¿eso se cumplió? No, ¿se va a qué? A cumplir. Entonces, tremendo. Nos está hablando de algo que todavía no hemos visto, pero se está cumpliendo y nosotros somos los que estamos entrando en este tiempo. Apocalipsis 13 es para estos tiempos. Es para estos tiempos del gobierno de la bestia y el anticristo. Entonces la pregunta es, ¿por qué no se cumplió antes y se está cumpliendo ahora? Es tremendo eso, pero ¿cómo saber que este texto es para este tiempo? Porque ya se está manifestando algo que nunca se había manifestado antes. Durante los años del planeta Tierra, nunca se había manifestado lo que estamos viendo. O le hago una pregunta.
lo que se está hablando ahora de ufología y todas esas locuras, ¿se hablaba antes? No. ¿Y por qué ahora se está manifestando? Ya son tan descarados que le dicen a los seres humanos, aquí estamos. Porque se tiene que cumplir todo lo que fue dicho en Apocalipsis. Y entonces a la bestia, sin embargo, esta profecía se cumplirá en el futuro durante el gobierno mundial de la bestia. O por ejemplo en Apocalipsis 19, 11 y 15, donde se describe la venida gloriosa del Mesías como si ya hubiera ocurrido. Sin embargo, está en futuro y así mismo lo vemos en Revelaciones 21 y 22. ¿Se acuerdan cuando dice yo, Juan, vi descender la santa ciudad? Venga, pero cuando dice yo, Juan, vi descender la santa ciudad, ¿lo está hablando en tiempo presente o en tiempo futuro? Tiempo futuro, porque es que la pregunta es, ¿qué fue lo que él vio? Él vio una visión. La vio en el pasado, pero mirando como hacia el futuro. Entonces, es un proceso que aún Juan necesitó de la salvación. Aún Juan tuvo que vivir el proceso de salvación. Los apóstoles tuvieron que vivir el proceso de salvación. Los profetas caminaron en el proceso para la salvación. El pueblo de Israel, cuando salió de Egipto, necesitó el proceso de la salvación. Todos la necesitamos. Ninguno es salvo de la noche a la mañana. Eso es una dogma muy mentiroso. Entonces miramos en 2 Timoteo, capítulo 1, verso 9. Miren lo que dice. Por cuanto él... ¿Qué dice en el texto suyo, por favor? Es que yo quiero que corrijamos textos ahí para cuando usted... 2 Timoteo, capítulo 1, verso 9. ¿Qué dice? ¿Quién lo tiene? ¿Quién nos salvó? Otra vez, ¿sí ve? ¿Quién nos salvó? Y la palabra aquí es quien nos está salvando y nos llamó a una vida santa como su pueblo. No fue por causa de nuestras obras, sino por su propósito y la misericordia que Él nos dio, que estamos unidos en el Masías Yeshua. Entonces dice que Yahweh nos ha salvado usando el pretérito perfecto profético, aún cuando ya el propio Saúl dijo en otras ocasiones que la salvación ocurrirá en el futuro. Anótese Tito 3:4. Entonces seguimos con esto. Dice que Saúl dijo que Yahweh nos salvó o nos está salvando porque estaba utilizando el pretérito perfecto profético para el futuro, hablando de la salvación como si ya hubiera ocurrido en el pasado, pero como vimos en los anteriores pasajes, fue bien claro al enseñar que la salvación es algo que se cumplirá en el futuro, y como podemos apreciar mediante un completo análisis de todos los pasajes, y no solo los que convengan, queda claro de que forma clara y amplia que los verdaderos creyentes hemos recibido la justificación y la reconciliación por Yahweh por medio de la sangre de nuestro don Yeshua. Sin embargo, la salvación es un proceso que terminará o culminará cuando el Mashiach venga en su gloriosa gloria. Entonces viene lo siguiente: seremos salvados todos aquellos que esperamos su segunda aparición después de la tribulación, no antes de la tribulación. Y solo entonces, cuando alcancemos esa salvación que ahora está preparada para manifestarse en los últimos tiempos. Entonces dice Romanos, ¿Romanos qué? Romanos 5, creo que sí, vamos a ver. Romanos 5 o Romanos 4. Bueno, lo voy a leer, no anoté la introducción de cuál era el capítulo. Por lo tanto, es por la fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para que los que son de la fe en Abraham, el cual es padre de todos nosotros, como está escrito: te he puesto por padre de muchas gentes. Génesis 12. Delante de Yahweh, quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Versículo 18. Él creyó en esperanza contra esperanza. La esperanza contra esperanza, es decir, contra el sufrimiento y contra la muerte, es una esperanza que corre al acogimiento de estas categorías propias del ser humano, categorías necesarias para la trascendencia de sí, es decir, hacia el encuentro de otro y de los otros. O sea, cuando dice esperanza contra esperanza, es el sufrimiento. Y la esperanza de nosotros también es una esperanza contra esperanza. ¿Por qué? Porque en este caminar, dígame usted, ¿no ha sufrido? Claro que sí hemos sufrido. Y estamos en un proceso de transformación.
Entonces cuando hablamos, es que la fe es dura. Yo soy de los primeros que digo, la fe es dura. El caminar en la fe es duro, hermano. ¿Sabe cuándo es duro? Cuando usted está involucrado en los asuntos de Dios. Antes, no, porque los sufrimientos que usted está teniendo es por el arriendo, por los servicios, por el pago de impuestos, porque la casa no se le caiga en un terremoto, etcétera, etcétera, etcétera. Pero aquí Abraham nos está hablando que los que somos de la fe, juntamente padeceremos con Yeshua, si es que realmente padecemos con Él. Entonces démonos cuenta que padecimiento es esperanza contra esperanza, porque algún día descansaremos de todo esto. O le hago una pregunta, si es que usted realmente le sirve al Padre, ¿usted no ha sufrido? Yo se la puedo decir, nosotros nos ha tocado duro nos ha tocado 16, 17 años de ministerio, duro para sostener un pueblo, para que el pueblo no vuelva atrás. Y lo más tremendo es que seguiremos mirando como si estuviéramos mirando hacia el futuro, por las futuras generaciones, porque a medida que vienen otros niños a la congregación, ¿a quién les toca el proceso? A nosotros. Hasta el último día vamos a estar metidos en ese proceso hasta que ya el padre diga, hasta aquí fue mi hijo, no aguanto más. Ya está viejito, se partió. Entonces démonos cuenta que esto todavía no ha terminado. Porque a medida que van creciendo los niños, uno mira otro proceso nuevo. Esto no ha pasado. ¿Bien? Ya los que llegaron de 4, 5, 7 años, ya están pasando un proceso de transformación en esta comunidad, pero ya vienen otros pequeñitos y ese es otro proceso nuevo para quienes. Exacto, entonces uno nunca va a terminar de sufrir, porque uno sufre por ellos para que ellos no vuelvan ¿qué? Atrás, y aún por los viejos. ¿Sí ve? Entonces es tremendo, por eso es esperanza contra esperanza, y eso es sufrimiento y padecimientos en la fe. Entonces ya estamos entendiendo el proceso de la salvación. ¿Es antes o después? Ahora sí estamos entendiendo que esto no es de la noche a la mañana. Ay no, miren, cómo han sufrido esos pastores, deben ser salvos ya. No, no señor. La condición de nosotros todas estamos en la misma condición en este momento. Todos estamos en la misma condición. ¿Cuándo sabremos que realmente hicimos las buenas cosas o las buenas obras? Cuando Yeshua venga por segunda vez, resucitemos y estemos delante del trono de Él. Y los libros sean abiertos para recibir cada uno conforme a lo que se merece. Por eso yo les enseñaba, ¿se acuerdan la parábola de los talentos? Trayendo un pequeño recuerdo. ¿Sí se acuerdan qué fue lo que yo enseñé con la parábola de los talentos? ¿Qué fue lo que yo enseñé? ¿Quiénes estuvieron ese día? Alcen la mano. Su merced estuvo. ¿Quién más estuvo? Bueno, recuérdeme qué fue lo que yo enseñé ese día, la parábola de los talentos. Que eso es tremendo. La parábola de los talentos, ¿a qué se refería? O sea, que no era, algo que enseñaba era que no era digamos... no era plata física, pero Yeshua utiliza una parábola como de un banco. Sí. Pero no nos está hablando de dinero. ¿De qué nos hablaba? A ver qué tan pilos son estos estudiantes. Hablaban como de cumplir los mandamientos. Sí. Que el primer talento que era 10. Sí, 5. 5, lo multiplicó a 10, era como el amor que ha crecido para poder cumplir los mandamientos. Sí. Bueno, ¿Ustedes se acuerdan? Y se los voy a recordar. Mateo 25, 14. Porque el reino de los cielos es como un hombre que al emprender un viaje llamó a sus siervos y les encomendó sus bienes. Y a uno le dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, y cada uno conforme a su capacidad. Y se fue de viaje. El que había recibido los 5 talentos enseguida fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Él lo hace como haciendo una alegoría. Asimismo, el que había recibido los 2 talentos ganó otros 2 talentos. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino su señor en aquellos siervos, la segunda venida. Acuérdense, la segunda venida. Cavó en la tierra y escondió el dinero. Después de mucho tiempo vino su señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos, porque eso es que va a venir Yeshua por segunda vez a arreglar cuentas.
Y llegando el que había recibido los 5 talentos, trajo otros 5, o sea, le entregó 10. Señor, me entregaste 5 talentos, mira, he ganado otros 5 talentos, entonces ¿cuántos está entregando? 10. Su señor le dijo, bien siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el de los 2 talentos, dijo, Señor, me entregaste 2 talentos, mira, he ganado otros 2 talentos. ¿Cuántos les entregó? 4. Su señor le dijo, bien siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido un talento, mire lo que dice, dijo, Señor, yo sabía que eres un hombre duro, que ciegas donde no siembras y que recoges donde no esparciste. ¿Y tuve qué? Miedo. Y fui y escondí tu talento en la tierra, mira, he aquí tú tienes lo que es tuyo. Pero su señor le respondió y le dijo, siervo malo, perezoso, sabías que ciego donde no siembro y que recojo donde no esparcí. Debías entonces haber puesto mi dinero en el banco. Al llegar yo hubiera recibido mi dinero con intereses. Por tanto, quítenle el talento, déselo al que tiene 10, no dice al 4 talento, porque todo aquel que tiene más se le dará y tendrá más abundancia. Pero el que no tiene aún lo que tiene se le quitará. Y al siervo inútil, échenlo en las tinieblas y allí será el llanto y el crujir de dientes. Entonces, analizamos qué talento, qué significa, cuenta con la inteligencia, el aprendizaje, a los mandamientos. Entonces la tarea es transmitir a la persona el crecimiento en base a las enseñanzas de los mandamientos, que se comparan también con frutos, pero Yeshua compara el dinero, en este caso con shekels, pero si lo miramos, él no estaba hablando de dinero, sino estaba hablando de Gálatas 5, 22, 23, que dice que al que le dio 5, los multiplicó y eran 10, y los 10 representan los frutos del Espíritu Santo, y comenzamos, pero el fruto del Espíritu Santo, el don 1, amor 2, gozo 3, paz 4, longanimidad 5, benignidad 6, bondad 7, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay ¿qué? Ley. Entonces démonos cuenta que este hombre entendió el proceso y por eso Yahweh le dio más dones y talentos, porque al que tiene se le dará más. Y el que tuvo miedo, ese que tuvo miedo dijo, no, yo no creo que pueda hacer eso. O sea, el que tuvo miedo es el que dice, yo no tengo los dones, yo no soy capaz, o sea, no hay nada, no tiene nada. Entonces el peligro es ese, es que yo tuve miedo. Usted no ha escuchado que hay gente que dice que yo no me involucro en los asuntos de Dios. Hay gente que dice, yo no busco de Dios porque, uy, no, ¿qué tal? Dese cuenta al final de ese tipo de gente que tiene miedo. Entonces el punto aquí, el talento es la inteligencia, los frutos y los mandamientos del Espíritu Santo en nosotros. Entonces, a medida que yo crezco y avanzo progresivamente en el proceso de la salvación, si es que estoy luchando en el proceso de la salvación, entonces el Padre me va a capacitar con más ¿qué? Dones. Porque es que usted no puede comenzar, vean, yo les digo algo. Yo hace 22 años vengo caminando en la fe. Y yo no puedo decir, el Pablo de hace 22 años no tiene nada que ver con el que está ahora. Absolutamente nada tengo que ver con ese. Que comenzó un proceso progresivo, claro. Comencé en una silla creyendo, diciendo gracias Señor, como todo creyente nuevo, soñando en el Padre. Tan chévere uno servirle al Padre. En ese momento no había nada, no había esposa, no había nada, pero yo estaba mirando hacia el futuro, porque por el Espíritu me mostraba el futuro. Entonces comencé a avanzar, comencé a dar fruto, comencé a creer, comencé a determinarme en el caminar de la fe. El Padre me fue promoviendo, me fue llevando progresivamente, fui creciendo, lo creí todo conforme lo decía la Escritura, y conforme creí, el Padre me fue ¿qué? Otorgando dones, talentos y llamado. Hoy en día, 22 años después, no soy el mismo, y yo creo que aquí a unos 30 años, si el Padre me tiene con vida, no seré el mismo que está hablando ahora. ¿Por qué? Porque me determiné a vivir un proceso ¿qué? Progresivo de salvación. Y eso cuenta en el reino de los cielos. ¿En qué sentido cuenta? En que vamos de avance y no de retroceso. Porque preocúpese si usted no ¿qué? Avanza. Ahí sí preocúpese en ese punto. Por eso dice que el que le dio uno, ¿qué tuvo? Miedo. ¿Y cuánta gente dice, no, es que yo cómo me voy a involucrar? Y el talento tiene que ver mucho en involucrarse con la obra y en el llamado de Dios, si quieren saber. Por eso Dios o Yahweh, cuando envía a su Hijo por segunda vez, no va a enviar por gente que fue desocupada en la obra.
No, señor, ténganlo muy claro. Usted no va a ser salvo y nadie se va a salvar por estar sentado en una silla. Porque cuando se abran los libros, ¿qué creen que nos van a sacar? ¿Qué creen ustedes? Y los escucho, que el día que se abran los libros, ¿qué es lo que nos van a sacar? ¿Qué es lo que van a decir esos libros? A ver. Todo lo que hicimos que dejamos de hacer. Exacto, todo lo que hicimos y también lo que dejamos de hacer cuando lo tuvimos que haber. ¿Y ustedes lo quieren para ustedes? Entonces que a ustedes no les tengan que hacer esto así. Venga, háganse acá. No hay cosa más horrible que le hagan eso. Sino que usted, aquí estoy. ¿Qué hay que hacer? Hay que hacer esto, hay que hacer lo otro. Y no, pero eso no está bien, hermano. Nosotros no somos de los que nos tienen que arrear. ¿O sí? No, usted no lo tiene que arrear ni decirle, oiga, fulanito, lo va a hacer, venga, pero lo estamos esperando. Una oración, un ayuno. Venga, fulanito, ¿usted sabía que usted tenía oración? No me acordaba. ¿Todo eso qué va? Día, hora y fecha, no se le olvide. Día, hora y fecha. Y alguno dirá, pero eso no es nada. Eso tiene mucho que ver en el proceso de la salvación, no se les olvide. Lo que para usted es insignificante, para Dios es muy importante. Lo que para nosotros es insignificante, para Dios es ¿qué? Importante. Aún esas cosas tan mínimas. Aún esas cosas tan mínimas que uno a veces dice, eso no es nada. Pero es que el Padre me conoce. ¿La excusa perfecta cuál es? ¿El Padre me qué? Porque nos conoce, es que nos dejó ese libro con todas las leyes e instrucciones. Porque Él nos conoce, es que, o si no, entonces, ¿cierto? Es que, y la mayor excusa es que el Padre me conoce y sabe cómo soy yo. Entonces el Padre dice, como si yo sé cómo usted lea la Biblia lo que yo le quiero decir, con sus negligencias. Entonces la parábola de los talentos tiene que ver con el sentido negligente del ser humano, cuando no se pone en la lucha o en la brecha de buscar los frutos y los dones del Espíritu Santo. Por eso usted no puede ser el mismo que comenzó hace 10, 15, 20 años al que va a terminar. O sea, uno escucha gente que duró caminando 60 años en la fe y uno dice, tremendo, ¿cómo sería su caminar? Pues muchos lo pudieron haber visto visiblemente. Tremendo hombre, tremendo esto. Eso dice el hombre juzgando al hombre. Pero hay que ver qué dice Dios el día que estemos delante de Él. Porque Él sí nos la saca. Él sí nos la saca toda nos la va a sacar Él. A los hombres no podemos engañar, pero a Dios, no.